noches, mis hermanos. Señor les bendiga. Vamos a orar, amados. Vamos a ponernos en comunión con el Señor. Bendito Dios, Señor Padre bueno. Te damos gracias por este día. Gracias por todos mis hermanos que hoy están en tu casa, Señor. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que seas purificando nuestras vidas. Límpianos, Señor, transfórmanos. Llénanos, Señor, de tu gracia maravillosa. Permite, Señor Padre, que podamos estar a cuentas contigo, Señor. Quita de nosotros toda mancha, toda iniquidad. Y ahora te ruego, Señor Padre, que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, que todos podamos salir edificados, Señor, conforme al plan y propósito que tú tienes para con nosotros. Amén. Y abran su Biblia, amados, en el libro de Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó a la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar de su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habíamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos y prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Amén. Pueden sentarse, amados. Amados, si ustedes se dan cuenta en esta lectura, hay algo que es supremamente importante en cuanto a lo que hemos leído, porque se estaba cumpliendo una profecía que era dada en el Antiguo Testamento por el profeta Joel, que decía que en los postreros tiempos el Espíritu Santo vendría y Él traería realmente un derramamiento de su Espíritu Santo. Ese derramamiento del Espíritu Santo marca un antes y un después de el nuevo pacto de Dios con la iglesia. La iglesia antes y la iglesia después de este hecho, que es significativo porque la iglesia se llenó del poder de lo que se había dicho en el capítulo 1 del libro de Hechos. En el verso 8 dice:
y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder. Imaginémonos, hermanos, que nuestra vida espiritual está vacía, amados, está totalmente carente de conocimiento espiritual, por más que nosotros estemos tratando de ser lo más espiritualmente posible. Si el Espíritu Santo no llena nuestras vidas, estamos vacíos. No hay forma de que la iglesia sea investida por los dones y talentos. ¿Qué son los dones, amados? Son habilidades que Dios da para que se perfeccionen toda la iglesia, para que la iglesia sea ministrada. Los dones y talentos han sido impartidos para que la iglesia tenga lo que la metáfora dice, que el cuerpo de Cristo tiene que tener muchos miembros, y esos miembros cada uno desarrolla una habilidad. Por ejemplo, tenemos ojos, tenemos nariz, tenemos oídos, tenemos manos, tenemos pies, tenemos órganos, y esos dones deben de ser aplicados a este concepto para que comprendamos que los dones en la iglesia son necesarios, son fundamentales para la edificación de nosotros. Y algo que es supremamente importante es saber que los dones son dados por el Espíritu Santo, ¿verdad? En el original dice el carisma, que es el derramamiento de la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Todos tenemos dones, todos tenemos talentos. Los talentos son habilidades también que tenemos, que muchas veces son naturales, innatas. No necesariamente los talentos son dados por el Espíritu Santo. Por ejemplo, alguien aprendió a cantar, alguien aprendió a pintar, alguien aprendió a cocinar, alguien aprendió a coser, a bordar. Son talentos, pero no necesariamente son dados por el Espíritu Santo. Pero esos talentos el Espíritu Santo sí los puede perfeccionar para el uso y crecimiento y ministración de la iglesia. Sin embargo, los dones, esos sí son dados por el Espíritu Santo. Entonces tenemos que ir diferenciando las cosas que tenemos que saber, amados, porque de lo contrario se nos hace una confusión entre dones y talentos y vamos a errar. Los dones son impartidos por el poder del Espíritu Santo, son regalos de Dios. No todos podemos tener todos los dones, porque no se cumpliría la metáfora en la cual podemos decir: yo soy ojo, soy nariz, soy oído, soy pierna, soy mano. No. ¿Y eso qué significa? Que si alguien tiene un don, el otro tiene otro don, y el uno necesita del otro. O sea, la mano necesita de los dedos, el ojo necesita del olfato y del oído, y viceversa. Entonces todo esto ha sido dado por la cabeza, y la cabeza, amados, es la que tiene el control de la iglesia, y la cabeza se llama Jesucristo, y la cabeza dará conforme a lo que necesita la iglesia. Entonces, esos dones y talentos, amados, no son arbitrarios ni vienen porque sí, sino que
Dios los da. El asunto es qué tanto nosotros estamos apercibidos de los dones que Dios nos ha dado, porque todos tenemos dones, todos. Sin embargo, usted vea, ¿funcionan todos los dones? No. Muchas veces porque desconocemos que tenemos el don, porque no lo hemos pedido en oración, porque no hemos puesto las manos en el arado, porque la mejor manera de que aparezcan nuestros dones es cuando nos ponemos a trabajar en la obra del Señor. Cuando usted trabaja solo en lo secular, entonces usted desarrolla talentos. Por ejemplo, si es un pintor, mejora su habilidad para pintar. Si es un funcionario de lo que sea, usted mejora su función. Pero los dones de la iglesia, si usted no trata de dar un servicio, entonces no se va a evidenciar. Esa es la razón por la cual los dones están allí y la iglesia tiene ciertas áreas que no son debidamente cubiertas para el crecimiento de ella, porque todos los dones han sido puestos para el crecimiento. Y debemos saber, amados, que vivimos esta época grandiosa en donde el Espíritu de Dios se manifiesta a través de cada uno de nosotros por medio de estos dones. En la antigüedad, por ejemplo, amados, no había ocurrido lo que ocurrió el día de Pentecostés. En Pentecostés fue una explosión en donde se derramó el Espíritu Santo, lo que había sido profetizado por Joel. En la antigüedad, por ejemplo, sí actuó el Espíritu Santo en Abraham, en Moisés, en Jacob, en David, en Salomón, en Jeremías, en Isaías, en hombres contados. Pero ahora, de golpe eran 120 hombres que estaban en el aposento alto, que estaban llenos del Espíritu de Dios. Entonces, ustedes vean la cantidad de lenguas que repartió el Espíritu, era tremendo. De todas las nacionalidades que estaban allí, todas tenían una lengua en particular, y eso fue lo asombroso. Muchos creyeron y otros se mofaron, porque el hombre natural, para él las cosas de Dios son locura. Sin embargo, las cosas de Dios han de discernirse por medio del Espíritu. Y la iglesia, amados, tiene que conocer estas cosas para poder tener un concepto claro. Vayamos a Efesios 4, en el verso 11, que es la distribución de los dones espirituales. Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si ustedes ven, amados, allí hay 5 ministerios. Hay algo que es polémico, que no se los quiero dar como doctrina, pero sí como comentario. De los 5 ministerios, ¿cuáles son los ministerios que ustedes más conocen o han visto? Les repito los ministerios. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros.
¿Cuál de esos 5 ministerios son los que más hoy la iglesia manifiesta? El pastor, el maestro, el evangelista. ¿Y qué pasó con los otros 2? El profeta y el apóstol. ¿Dónde están? Si ustedes se dan cuenta, amados, son ministerios que hoy no han sido totalmente desarrollados, pero hay un porqué. La profecía, amados, que son para la iglesia, todas están dadas ya en la Biblia. Y los hechos apostólicos también. Entonces son ministerios que Dios da conforme a la necesidad, porque dice que Él mismo reparte dones. ¿Por qué hay muchos pastores? Porque son necesarios. ¿Por qué hay muchos evangelistas? Porque es necesario evangelizar. ¿Y por qué hay muchos maestros? Porque la iglesia tiene que aprender. Imagínense ustedes, amados, con el respeto que se merecen los profetas para este siglo, y le da una profecía, como que ya no es tan necesario, porque por otro lado usted tiene algo que antes no había, que es el Espíritu Santo, que le va a aconsejar, que le va a hablar, que le va a guiar, que lo va a redarguir. Entonces, es por medio del Espíritu Santo que viene la profecía personal, porque las profecías que debemos conocer, todas ya están aquí, no hay más. Eso quiero dejar connotado para que podamos todos saber que es súper importante esto, porque si no estamos un poco confundidos al respecto. Ahora vayamos a Hechos 12, en el verso 6. Hechos 12, verso 6. Usted vea cómo el Espíritu de Dios imparte. Dice: Hechos 12, verso 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si del servicio, en servir, o el que enseña, en enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud. ¿Perdón? Romanos 12, perdón, hermanos. Romanos 12. ¿Ya tiene ahí? De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si el de servicio, en servir, o el que enseña, en enseñanza, el que exhorta, en exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, y el que hace misericordia, con alegría. Entonces, usted vea cómo la iglesia necesita todo eso. Es como si vamos a hacer una fiesta y alguien dice, bueno, ¿quién trae el pavo? ¿Quién trae el arrocito? ¿Quién trae la ensalada? ¿Quién trae el helado? No todos vamos a traer helados, ¿verdad?
porque dice, y bueno, ¿y dónde está el pavo? No todos podemos tener la misma recepción del don que Dios quiere dar. Por eso es que hay cosas que tenemos que conocerla bien para que podamos no estar preguntándole a Dios, ¿y por qué yo no soy como fulano? ¿Y por qué yo no soy? ¿Y por qué tú no eres como este? Porque tenemos ese hábito de decir, yo quisiera que tú seas como él o como aquel. Y no, cada quien tiene su gracia, cada quien tiene su don, cada quien Dios le imparte como Él quiere. No es como nosotros pensamos, porque nosotros pensamos que debería ser de una u otra forma y no es de esa manera. Vamos a 1 Corintios 12, verso 8. Verso 8. 1 Corintios 12, verso 8. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, no es como nosotros queremos, sino como el Espíritu de Dios quiere impartir. Dice aquí, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados todos en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos, libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Es lo que estaba diciéndoles. O sea, hay una repartición sabia por parte de Dios de lo que la iglesia necesita. No es que Dios reparte los dones al azar o porque yo quiero me van a dar esto. Es de acuerdo a lo que Dios determina para la iglesia. Estos son dones, amados, que si usted ve, deberíamos de desglosarlos en cuanto a qué tiene la iglesia y qué le falta a la iglesia. Lo que podríamos es orar para que estos dones sean impartidos, si es que nosotros consideramos que hace falta alguno de ellos también. Entonces, si a Dios le place, nos dará de estos dones, por ejemplo, el don de sanidad, el don de hacer milagros, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua y otros de interpretación de lengua. O sea, pero es Dios, amado. Y todos estos dones, amado, son para la edificación. Son para la edificación. Por ejemplo, el interpretar lengua es fundamental para que el don de lengua persista. Porque si no hay quien interprete, el que habla en lengua no va a edificar a nadie. Si acaso se edifica a sí mismo. Por eso Pablo dice, si no hay nadie, hazlo a solas, para que se edifique el alma de esa persona. Pero no en una reunión general en donde no hay quien interprete. Si hay quien interprete, entonces, gloria a Dios. Entonces se puede hacer, y todo en orden, dice la Biblia, uno por uno, para que
haya esa armonía que el Espíritu Santo establece en sus dones, porque Dios es orden, amado, y cuando venimos al Evangelio a veces nos emocionamos y creemos una cosa y otra cosa sin haberla recibido la capacitación adecuada de cada cosa, amado. Tiene un porqué, no es dada al azar. Amén. Todas estas habilidades, amados, son para que la iglesia sea llena de estos conceptos. Vayamos a 1 Corintios en el capítulo 4. 1 Corintios 4, verso 2. Dice, ahora bien se requiere de los administradores y que cada uno sea hallado fiel. Usted ve, amados, si ven el verso 1, dice, así pues tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Se requieren de los administradores de que cada uno sea hallado fiel. Imagínese usted, hermano, no todos podemos ser administradores. Sin embargo, usted puede administrar cualquier otra cosa, pero ese es un talento. Pero ese talento, si es perfeccionado por el Espíritu Santo, entonces usted va a administrar bien. Por ejemplo, Judas fue administrador, manejaba la bolsa, pero no fue fiel. Él sustraía de la bolsa. Y sin embargo, lo nombró el Señor Jesús. Entonces, para que usted vea cómo los dones tienen que ser gobernados por el Espíritu Santo para que funcionen bien. Son cosas que debemos aprender, amados. Si vamos a elegir un administrador, tenemos que ver que él sea fiel. Tenemos que orar porque Dios lo mantenga fiel para que las cosas funcionen bien y después no estemos pecando todos. Usted ve a menudo se habla de las iglesias y si qué harán con los diezmos. Cuando vienen los más incrédulos y algunos que están tiempo aquí dicen, yo no sé qué hacen con tanta plata. ¿Qué harán con esto? ¿Qué harán con lo otro? Y empieza a pecar el corazón. Y en realidad, amados, si queremos fidelidad en la administración, tenemos que pedírselo a Dios. Porque si el administrador no es fiel, caerá como Judas. Y con Dios nadie se puede meter, amados. Y es la responsabilidad de Él, no es la suya. Si usted tiene otro don, métase en su don, trabaje en ese don, perfecciónelo en Dios, y entonces usted verá que es edificado y edifica a muchos. Tenemos que darnos cuenta, amados, que los dones, los talentos pueden ser usados también externamente e internamente en la iglesia. Todo depende de que usted pida a Dios que le dé la gracia de poder administrar las cosas de Dios. Y Dios lo pondrá, amados, en el lugar que le corresponde, en el momento justo que se requiera. Dios lo pondrá, porque Dios así es de bueno, amados. No quedan las cosas allí puestas al azar en la casa de Dios. Dios siempre va a traer cosas positivas a nuestra vida. Eso no tengamos la más mínima duda de que Dios hará lo que es necesario. Vayamos a 1 Corintios 7,
verso 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, dice, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y el otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les sería quedarse como yo. Este es el don de la continencia que está hablando Pablo. Él se mantuvo célibe. Y él decía, quisiera que todos los hombres sean como yo, pero cada uno tiene su propio don. Ustedes vean, son cosas que ya vienen de Dios. El mantenerse así para Pablo fue una gran bendición para la iglesia. Si ustedes ven la vida de Pablo, fue una vida en donde a él no se lo podía señalar de nada después de su conversión. Fue un hombre que le sirvió al Señor y solamente para Él vivió. Por eso Él pudo escribir, y si vivimos para Él, vivimos, y si morimos, para Él morimos. Escribió, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Escribió que todo lo que Él hacía, lo hacía por amor a Cristo Jesús, amado. Entonces Él se entregó totalmente con sus dones, y Pablo fue un maestro. Pablo hizo milagros, Pablo tuvo profecía, Pablo tuvo sanidades. Fue un hombre que tuvo muchos dones. No tuvo todos los dones, porque hubiera sido lo que antes decíamos, no puede ser todo, pero tuvo varios dones, y todos los dones los puso al servicio de la iglesia. Pues ustedes vean, los dones que Dios nos da son para la edificación, son para construir la iglesia, son para el fortalecimiento de toda nuestra vida, amados. Usted edifica a ella y ella la edifica a usted con sus dones, con sus talentos, porque nos necesitamos, el cuerpo necesita de todos sus órganos. Es imposible que nos mantengamos aislados sin que nosotros podamos decir, no, yo no necesito de nadie. Realmente eso sería un absurdo que cualquier persona no podría decir. O sea, el decir, realmente yo estoy completo, no necesito nada, sería una blasfemia realmente, hablar cosas que no son. Amados, vamos a quedarnos allí. Los dones y talentos están allí, vamos a profundizarnos en cada uno de ellos, pero lo importante es eso, saber que la iglesia está viviendo el nuevo pacto, está viviendo la época del Espíritu Santo. La iglesia tiene poder por medio del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros tiene dones y talentos. Nosotros tenemos que pedir en oración que Dios nos muestre cuál es nuestro don, en qué puedo servirle, y cuando estemos trabajando en la obra, entonces veremos para qué somos buenos. El Señor mismo nos va a poner en el lugar preciso, amados, para que podamos nosotros edificar a otros. Sin embargo, amados, ustedes vean que hay una cantidad tremenda de dones y de talentos que nosotros podemos tener. Tenemos que pedirle al Señor que nos lo revele. No podemos estar sentados toda la vida, sino que tenemos que servirle al Señor. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie, amado. Bendito Dios, Señor Padre bueno. Oramos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, y te rogamos, Señor Padre, que
impartas los dones y talentos que tu iglesia necesita, Señor. Que todos seamos llenos de tu Espíritu, Señor. Que todos conozcamos tu palabra, Señor. Que no seamos niños fluctuantes, Señor. Que seamos llevados por todo viento de doctrina, sino que estemos bien cimentados, arraigados, edificados y sobreedificados en Cristo Jesús. Que tu palabra, Señor Padre, more en abundancia en nuestros corazones. Que todos podamos, Señor, recibir la gracia de tus dones con humildad, con sencillez, y que podamos ponerla al servicio de la obra tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.